Bien, vamos a ver ahora los ejercicios resueltos de inducción matemática, técnicas de conteo, teoremas del binomio y de sucesiones. Nos vamos con los ejercicios de la tutoría, el tema 1. Demuestre que para todos los números naturales se cumple que 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más, etcétera, etcétera, más n por n más 1 es igual que n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo podemos resolver este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios lo vamos a resolver por medio del proceso de inducción matemática. Y primero vamos a definir el predicado. Nuestro predicado P de n va a ser esta expresión, ¿no? Esta igualdad. Este va a ser nuestro predicado. Luego tenemos que comenzar primero por el caso base, probar con n igual a 1, recuerdan, así lo vimos en los axiomas de Peano. Probamos con n igual a 1. ¿Y qué resulta cuando yo pruebo con n igual a 1? Si yo hago n igual a 1, significa que voy a tomar un único término. No es que voy a tomar todos hasta acá y voy a reemplazar con 1, no. Con 1 significa que voy a tomar un único término, este término de aquí. ¿De dónde lo voy a sacar? O lo voy a sacar de la sucesión que conozco, o voy a aplicar la fórmula para calcular ese primer término. Yo puedo tomar este primer término que es 1 por 2, o puedo reemplazarlo aquí en la fórmula para saber cuál es el primer término, y al reemplazar n igual a 1, ¿qué voy a obtener? 1 por 1 más 1, 1 por 2, que es justamente el primer término. ¿Cómo encuentro el segundo término? Pues así mismo reemplazando n2 aquí. Y digo, esto es 2 por 2 más 1. Y aquí tengo 2 por 3. El tercer término, que ya lo conozco que es 3 por 4, sería reemplazar n3. 3 por 3 más 1, 3 por 4. Si yo quisiera el 15º término, sería 15 por 15 más 1, 15 por 16. Y así puedo encontrar un término cualquiera con esta fórmula. Esta es la expresión que me va a dar un término cualquiera, el enésimo término. Dice que la suma, la ecuación o la fórmula me dice que la suma de todos estos n términos es igual a esta expresión. Entonces, si yo tomo el primer término, que lo hemos tomado, ¿verdad? El primer término me da 2. 1 por 2, 2. Dice que ese 2 es igual a, lo puedo encontrar a través de esta fórmula. Si yo reemplazo con n igual a 1, ¿qué voy a obtener? 1 por 1 más 1 por 1 más 2. 1 más 2 es 3, que puedo simplificar con este 3 y quedarme con 2. 1 más 1, 2 por 1, 2. ¿Me es igual a 2? Correcto. Se cumple con el 1. Verifiquemos si se cumple con el 2, con el número 2. Eso está fuera de la resolución, pero vamos a aprenderlo para que pueda quedar claro, ¿no? Habíamos dicho que el proceso de inducción es que nosotros partimos de los casos particulares y luego generalizamos. Es decir, ya cumplió con 1, vamos a ver si cumple con el 2. Luego veremos si cumple con el 3, con el 4, con el 5, y entonces si es que cumple con todos ellos, en casos particulares, con el 1 particular, particularmente con el 2, particular con el 3, particularmente con el 4, etc. Luego yo generalizo y digo, entonces cumple para todos. Y por supuesto tengo que demostrarlo, ¿no? Veamos si cumple cuando n vale 2. El primer término ya lo hemos encontrado. El segundo término, cuando n vale 2, tendríamos 2 por 2 más 1, 2 por 3. Dice la fórmula que la suma de estos dos primeros términos, los dos primeros, la puedo calcular a través de esta fórmula. Es decir, sería la suma de 2 más 6, 8, ¿verdad? Es igual a esta fórmula. Reemplacemos cuando n vale 2. Tendríamos 2 por 2 más 1 por 2 más 2. 2 más 1 es 3, que con este 3 se cancela. Y me quedaría entonces 2 multiplicado por 4. Y 2 por 4 me da 8. La suma de los dos primeros términos, ¿cuánto me dio? Esto también me dio 8. Entonces, sí cumple con n igual a 2. Con n igual a 3 sería la suma de los tres primeros términos. La suma de los tres primeros términos. Con eso se debe cumplir también esta fórmula. Con n igual a 3 encuentro yo el tercer término, que sería 3 por 3 más 1 es 3 por 4. Y ahí tengo el tercer término. La suma de los tres primeros, ¿cuánto es? Cuando yo quería encontrar la suma de los dos primeros, ¿qué es lo que hice? A ver, yo ya sabía cuánto es la suma del primero. 2.
y el tercer término es 6, entonces tenía que sumar la suma del primer término con el 6. Para encontrar la suma de los tres primeros, ¿qué es lo que hago? Ya conozco la suma de los dos primeros. Esta suma es un valor que ya lo conozco, es 6. Ya lo hemos calculado, ya lo calculamos antes. Esta suma es 6. Entonces lo que hago a este 6 le voy a, perdón, esta suma es 8. A este 8 le voy a sumar 12. Entonces obtengo 20. Muy bien, veamos si es que con n igual a 3 se cumple. Sustituyo y digo 3 que multiplica a 3 más 1 por 3 más 2. Bueno, 3 puedo cancelar con este 3. Los cancelo. 3 más 1 me da 4. 3 más 2 me da 5. 4 por 5 me da 20. Efectivamente, la suma de los tres primeros cumple. También es 20 la suma de los tres primeros. Hagamos un último. Con n igual a 4. La suma de los cuatro primeros términos. Si n fuera 4, tendríamos 4 por 4 más 1. Es decir, 4 por 5. Y la suma de los cuatro primeros sería la suma de los tres primeros que ya la conozco. Esta suma fue 20, ya la habíamos calculado, ¿verdad? La suma de los tres primeros es 20, más la suma del cuarto. ¿Y cuánto es el cuarto término? El cuarto término es 20. O sea que la suma de los cuatro primeros términos sería 20 más 20 sería 40. Probemos reemplazando n igual a 4 para ver si es que efectivamente esto también me da 40. Tendría 4 por 4 más 1 por 4 más 2. 4 más 2 es 6. 6 dividido para 3 es a 2. 2 multiplicado por 5 es 10. Y 10 por 4, 40. Efectivamente se cumple que la suma de los cuatro primeros también está dada por esta fórmula. Esos son los casos particulares y podemos probar con un quinto y luego podemos probar con un sexto, etc. ¿De acuerdo? El procedimiento nos dice que nosotros el caso base tenemos que verificar que con el número 1 cumple. Como todos los demás números son sucesivos al 1, entonces decimos, bueno, con también el 2 que es sucesivo al 1 cumple, con 3 que es sucesivo al 2 cumple, etc. ¿Verdad? Así que ahora tomamos el caso inductivo. Aquí está la comprobación, ¿no? Que el primer término cumple. Ahí realizamos cálculos aritméticos, simplificamos y verificamos que 2 es igual a 2. Se verifica la igualdad. Bien, aquí yo he puesto arriba, he puesto la fórmula o la expresión, ¿verdad? Porque lo voy a necesitar para su resolución. Ahora, vamos a asumir el paso inductivo que me dice que nosotros tomamos por cierto el que se cumple el predicado en n. Tomamos por cierto de que esta expresión, la suma, es igual a esta, se puede calcular por esta expresión. Ese es nuestro predicado P de n. Ahora, vamos a, entonces, a partir de aquí, vamos a tratar de comprobar que el predicado en n más 1 también se cumple. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que probar. Fíjense, si este es verdadero, ¿qué va a suceder? Si este es verdadero, entonces estamos ante una proposición verdadera. Por el contrario, si este es falso, estamos ante una proposición falsa. ¿Sí? Seguimos acarreando lógica matemática y la seguiremos acarreando hasta que usted sea ingeniero. Bien. Luego vamos a evaluar ahora el predicado en n más 1. ¿Qué significa que vamos a evaluar el predicado en n más 1? Recuerden que cada término yo lo utilizaba reemplazando el valor de n. Y lo sumaba, la suma de los primeros n términos. Recuerden que inducción matemática, ¿qué es lo que hace? Le pide que usted demuestre que cumple para los n primeros. Esta es la fórmula que indica el término enésimo, el n primer término. Pero yo no quiero para los n primeros. Yo voy a demostrar, quiero probar que cumple para los n primeros. Yo voy a demostrar que cumple para los n más 1 primeros. Es decir, si yo les pido que me prueben para los 10 primeros, y digo, ¿sabe qué, profesor? Yo no le voy a probar que cumple para los 10 primeros. Yo voy a probar que cumple para los 11 primeros. Si cumple para los 11 primeros, elemental que cumple para los 10 primeros, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a verificar que cumple, no para los n, sino para los n más 1 primeros. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que encontrar la suma de los n más 1 primeros. Esta es la suma de los n primeros. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el n más 1, el enésimo más un término? Sería, bueno, en vez de n va a ir n más 1. Acá también en vez de n va a ser n más 1, por lo tanto serán n más 1 por n más 2. Y acá, en cada uno de ellos, ya no voy a evaluar con n,
¿verdad? Sino que voy a evaluar con el término que yo quiero, con el n más 1. Entonces aquí va a ser n más 1, n más 1 más 1, n más 1 más 2 sobre 3. ¿Verdad? Y ahí lo vamos a tener. Esto de aquí son los n primeros. Suma de 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, etcétera, n por n más 1. Estos son los n primeros. Aquí estoy sumando el n más un término, ¿sí? Que evalúo, en vez de n, es n más 1, ¿verdad? En vez de n, n más 1. Y esta suma debe ser igual a esta expresión evaluado ahora en n más 1. Así que en vez de n, n más 1. n más 1 más 1, n más 1 más 2, sobre 3. Muy bien, pero resulta que toda esta suma ya la conozco. La suma de los n primeros yo ya la conozco. Yo sé que esta suma, aquí está, la suma de los n primeros es esta expresión que está aquí, que ahí la he reemplazado, ¿no? Digo que toda esta suma es este valor, ¿verdad? Reemplazo la suma conocida. En vez de poner toda esta expresión, digo, esta expresión es igual a esto. Y a esto tengo que sumarle, ¿qué? Sumarle este valor de aquí, que sería n más 1 por n más 2. Y eso debe ser igual a esta expresión evaluada en n más 1, es decir, esta expresión que está aquí. ¿Qué es qué cosa? Es n más 1 por n más 2 por n más 3, que está aquí, sobre 3. Muy bien, esto es, ya estoy yéndome al paso de lo que yo tengo que probar. Ahora, tengo que ver si es que se cumple esta igualdad. Si se cumple la igualdad, entonces está bien. Si no se cumple, caray, entonces no es cierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a obtener, a partir de aquí, de esta expresión, vamos a obtener un denominador común, es decir, expresar esto como un solo denominador, lo cual me quedaría n por n más 1 por n más 2 más 3 por n más 1 por n más 2 y todo sobre 3. Acá no cambia nada, ¿no? Y ahí lo tenemos. Tenemos que se expresa el primer miembro como una única fracción. Y ya lo teníamos nosotros esto expresado, ¿no? Ya habíamos dicho que eso es lo que íbamos a obtener. ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a sacar factor común n más 1 por n más 2, fíjense. N más 1 por n más 2 es un factor común. Y al sacar este factor común, ¿qué vamos a obtener? N más 1 por n más 2, que multiplica ¿a qué cosa? Que multiplica a n más 3. ¿Sí? Voy a sacar n más 1 por n más 2, ¿verdad? Que multiplica a n más 3. Ahí está. Y ahora resulta que la expresión que yo encontré es igual a la expresión de la suma. Se cumple la igualdad. He demostrado entonces, partiendo de la una expresión, que se llega a la otra expresión. He demostrado la igualdad. Entonces, como se verifica la igualdad, queda demostrado lo que nos pedía el enunciado, de que la suma de esos productos es igual a esta expresión. Eso es lo que me decía, ¿no? Ya con eso lo hemos demostrado. Muy bien. Vámonos al ejercicio 2. Utilizando el teorema de inducción, demuestre que para todos los números naturales se cumple que n al cubo más 5n es divisible para 6. Muy bien. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Nuevamente planteamos primero el predicado, ¿no? Se plantea el predicado y en este caso nuestro predicado P de n nos dice que n al cubo más 5n es divisible para 6. Este va a ser nuestro predicado. Entonces, primero probamos el caso base. Probamos con n igual a 1. Cuando n vale 1, ¿qué vamos a tener? El predicado evaluado en 1 será 1 al cubo más 5 por 1. 1 al cubo es 1. 5 por 1, 5. 1 más 5, 6. ¿Verdad? ¿Este número es divisible para 6? Sí, por supuesto que sí. Es divisible para 6. ¿Verdad? Por lo tanto, el predicado evaluado en 1 es verdadero. Supongamos que queremos probar con n igual a 2, solamente porque queremos probarlo. Vamos a ver. Si yo pruebo con n igual a 2, ¿qué tengo? 2 elevado al cubo, eso me da 8. Más 5 por 2, 10. 10 más 8, 18. ¿Sí? 18 es divisible para 6, sí, es verdad. 18 es divisible para 6, también cumple. ¿De acuerdo? Supongamos que quiero probar con el 3. 3 elevado al cubo más 5 por 3. 3 elevado al cubo, eso me da
27, ¿verdad? 5 multiplicado por 3 es 12, perdón, 15. 5 por 3 tenemos 15. Ahora, 27 más 15, esto me da 42. ¿42 es divisible para 6? Sí, 42. Así puedo probar con el 3, 4, 5, etcétera, con cualquier otro. ¿De acuerdo? Pero nosotros para demostrarlo solo necesitamos el caso base. Lo estoy evaluando es solamente para practicarlo, no para conocerlo, para entender qué es lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Ok? Bueno, hemos probado el caso base. Ahora sí, vamos a hacer la demostración. Vamos a decir, vamos a asumir que este caso base sí cumple, es verdadero. Vamos a asumir que esto es verdadero. Si esto es verdadero, vamos a ver qué pasa con el predicado evaluado en n más 1. Por hipótesis, n al cubo más 5n es divisible para 6. Nuestra tesis nos dice entonces que el predicado evaluado en n más 1 tiene que ser verdadero, es decir, que n más 1 elevado al cubo más 5 por n más 1 ya no es evaluado en n, sino en n más 1, n más 1 al cubo más 5 por n más 1 también es divisible para 6. Vamos a ver si podemos llegar a esto. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Por condición de divisibilidad, nuestra hipótesis era que n al cubo más 5 es divisible para 6. Era nuestra hipótesis, P de n, nuestra hipótesis. Ahora, si este número es divisible para 6, significa entonces que existe, por criterios de divisibilidad, existe un número entero, ¿verdad? Existe un k que pertenece a los enteros, tal que n al cubo más 5n es igual a 6 por k. Eso por criterio de divisibilidad, para 6 en este caso, ¿no? Si fuera divisible para, no sé, para 7, diríamos que 7k. Si fuera divisible para 14, sería 14k. Y así sucesivamente, ¿no? Si me dijera, si demuestre que es múltiplo de 9, entonces, como es múltiplo de 9, esto aquí sería igual a 9 por k. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho aquí. Como este número es divisible para 6, entonces n al cubo más 5n es igual a 6k, donde k es un número entero. Vamos a desarrollar entonces ahora la potencia de la tesis. La tesis me decía que n más 1 al cubo más 5 por n más 1, ¿verdad? Es un múltiplo de 6. Tengo que determinar si es que eso es verdadero o falso. Entonces, desarrollando la potencia, que voy a obtener? N al cubo más 3n cuadrado más 3n más 1, y acá 5 por n más 1, o lo que es mismo 5n más 5. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a aplicar propiedad asociativa. Voy a asociar, fíjense, yo sé que n al cubo más 5n es divisible para 6. Es decir, que n al cubo, si yo asocio este n al cubo más este 5 por n, que me da 5n, n al cubo más 5n, eso es divisible para 6, es un múltiplo de 6, ¿no? Yo los agrupo convenientemente y aquí lo tengo. N al cubo más 5n más 3n cuadrado más 3n más 1 más 5 por 1, 5, entonces es más 6. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Todos son múltiplos de 3, ¿verdad? Ya sé que este es un múltiplo de 6. Este número de aquí, n al cubo más 5n, es 6k. Lo puedo reemplazar entonces por 6k. Y a este número de aquí le puedo sacar factor común 3. ¿Sí? La condición de divisibilidad me decía que n al cubo más 5n es 6k, ¿verdad? Así que lo reemplazo este por 6k. Ahora, acá voy a sacar factor común. Bueno, acá, antes de hacer eso, he aplicado aquí propiedad asociativa. Asocié el 6k con el 6, ¿verdad? Y ahí tengo 6 por k más 1, más, y aquí saqué factor común entre ellos. Saqué factor común 3n. 3n que multiplica a n más 1. Ahora bien, si k es un número entero, k más 1 también es un número entero. Y 6 por un entero, ¿verdad? Eso es un múltiplo de 6. Pero eso ya lo vamos a ver. Concentrémonos aquí. Tenemos 3n por n más 1. Vamos a hacer lo siguiente. Sabiendo que n es un número natural, si n es un número natural, ¿qué va a pasar con n por n más 1? N por n más 1 es un número par. Si n es natural, n por n más 1 es un número, ya que si n es el 5, n más 1 es 6. 5 por 6 me da un número par.
si n fuera, en este caso tomé un impar. ¿Qué pasa si n fuera un par? Si n fuera 4, n más 1 sería 5. 4 por 5 me da un número par. El producto de un par por lo que sea, par o impar, siempre me da un número par. ¿De acuerdo? Un par multiplicado con lo que sea, par o impar, siempre es un número par. Por lo tanto, n por n más 1 es un número par, siempre. ¿De acuerdo? No importa si n es par, este será impar. Y si n es impar, este es par. Así que un par, por lo que sea, siempre es un número par. Entonces, este es un número par. En los números pares se los puede expresar como 2p. ¿De acuerdo? Todos los números pares los podemos expresar como 2p, donde p es un número entero. Por lo tanto, n por n más 1, ¿verdad? Vamos a tener 6 por k más 1 más 3 por 2p. ¿Y cuánto es 3 por 2p? 3 por 2p es 6p, ¿verdad? Esto es 6p. Yo puedo sacar entonces factor común 6 y tener 6 por k más 1 más, perdón, 6 por k más 1 más p. Ya que aquí saco factor común 6 y me queda p. Entonces sería 6 por k más 1 más p. Ahora, decíamos, k es un número entero. P también es un número entero. 1 es un número entero. La suma de 3 números enteros, ¿qué me da? Me da también otro número entero. Dado que k y p pertenecen a los enteros, k más 1 más p también es un número entero. Por lo tanto, 6 por k más 1 más p es un número divisible para 6. ¿Verdad? Esta es la definición. Yo puedo reemplazar todo esto con un número m y decir m entero. 6 por m, ¿verdad? Es un número que es divisible para 6. La definición de un múltiplo o de un divisor de 6. ¿Cuándo un número es múltiplo de 6? Si es que 6 existe un número entero m, tal que 6 por m, ¿verdad? Tal que puedo expresarlo el número como 6 por m. ¿De acuerdo? Entonces digo que es divisible para 6. Este número es divisible para 6. Tal como lo habíamos definido al inicio, ¿no? Dijimos que ese número n al cubo más 5n era igual a k por 6, ¿verdad? Para indicar que era un múltiplo de 6, lo mismo hacemos acá, ¿no? Este de aquí es un entero multiplicado por 6, indica que esto es un número múltiplo de 6. ¿Y qué representa esto de aquí? Esto representa nuestro número evaluado en n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, el predicado evaluado en n más 1 es un número que, como lo vemos aquí, es divisible para 6, es un múltiplo de 6. Con lo cual, pues, demostramos nuestra tesis, que era probar que n al cubo más 5n es un múltiplo de 6. Hemos probado que los n más 1 términos cumplen. Por lo tanto, los n primeros cumplen. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio 3. El predicado P de n es n más 1 factorial sobre n más n menos 2 factorial por n menos 1 y eso es igual a 56. Respecto al conjunto de verdad del predicado P de n, se puede afirmar que tiene un único elemento, tiene 2 elementos, tiene 3 elementos, es un conjunto vacío, es igual al conjunto referencial. Queremos saber qué pasa con este conjunto solución, cuántos elementos tiene. Básicamente eso es lo que me está preguntando, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien, primero vamos a ver lo siguiente. Fíjense en algo. Aquí este está como n más 1 factorial. Y acá abajo tenemos n menos 2 factorial. Yo debo expresar el método para resolver este tipo de ejercicios. Un método puede ser el siguiente. Ojo, no digo el método, corrijo, es un método. Hay más. Pero un método puede ser transformar el factorial del mayor número cardinal, ¿verdad? Transformarlo y dejarlo expresado en el menor. Recordemos que n factorial, ¿qué era? Era n por n menos 1 factorial. ¿De acuerdo? Así habíamos dicho que el 5 factorial era igual a 5 por 4 factorial. N por n menos 1 factorial. Entonces, n más 1 factorial, ¿a qué sería igual? Sería n más 1 multiplicado por n más 1 menos 1. ¿Verdad? Sería n más 1 factorial. Sería n más 1 por n más 1 menos 1 factorial. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces, vamos a expresar el mayor, que en este caso, como habíamos dicho, el mayor entre n más 1 y n menos 2, el mayor es n más 1. A este n más 1 lo voy a ir transformando, 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 hasta llegar a n menos 2 factorial. Muy bien. Entonces, n factorial, recordemos que es n por n menos 1 factorial. Así, entonces, n más 1 factorial será igual a n más 1 por n factorial. Yo tengo que llegar hasta n menos 2. A su vez, n factorial es ¿qué cosa? Tendría n más 1 por n factorial sería n por n menos 1 factorial. Y a su vez, n menos 1 factorial lo puedo expresar y transformar con, esto sería n más 1 por n menos 1 por n menos 2 factorial. Y allí tengo expresado el número n más 1 factorial en función de n menos 2 factorial. Fíjense que esta expresión que tenemos aquí abajo en el denominador, no la utilicé porque no siempre la podría utilizar, o sea, no siempre se da este caso, mejor dicho, no es que no siempre la puedo utilizar, no siempre se da este caso. Pero esta expresión de abajo en realidad es n menos 1 factorial, porque es n menos 1 por n menos 2 factorial. Esta expresión es n menos 1 factorial, y si la ven, ¿verdad? N menos 1 factorial es esto que está aquí, que es lo mismo que está en el denominador. Es decir, yo pude haber simplificado ya esto con toda esta expresión. Pero para que ustedes puedan visualizarla, para que ustedes la vean, porque de repente yo tengo un poquito más de práctica, y digo, ah, sí, yo ya la vi, pero ustedes no, profesor, pero ¿por qué simplificó n menos 1 factorial con lo que está abajo en el denominador? Entonces, aquí les estoy dando la explicación. N menos 1 factorial, ¿verdad? Es lo mismo que n menos 1 por n menos 2 factorial. Y es justamente lo que tengo en el denominador. Aquí pude haberlo simplificado, pero no, hicimos un pasito más para visualizarlo mejor. Entonces, ahora sí, ya lo puedo ver que esto es n menos 2 factorial, que puedo simplificar con n menos 2 factorial, y n menos 1 con n menos 1. ¿De dónde me quedaría la ecuación? Si yo aplico propiedad distributiva, me quedaría que n cuadrado más n es igual a 56. ¿Verdad? Simplificando, aquí me queda n cuadrado menos n, perdón, más n igual a 56, o el 56 lo puedo pasar a restar, ¿verdad? Lo paso a restar y tengo esta ecuación cuadrática. Ahora, esta ecuación cuadrática la podemos factorar. Y factorado sería n más 8 por n menos 7, igual a 0. Si resolvemos para n, ¿qué me va a quedar? Cada factor es igual a 0. Es decir, que n más 8 es igual a 0 o n menos 7 es igual a 0. De donde despejo n, y me va a quedar que n es igual a menos 8 o que n es igual a 7. Ahora, como n es un número natural, no puede ser menos 8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la única solución es que n sea igual a 7. Por lo tanto, entonces, el conjunto de verdad del predicado P de n es 7. ¿Cuáles eran las opciones de respuesta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era acerca de la cardinalidad, ¿verdad? ¿Cuáles eran las opciones de respuesta? Acá la tenemos. Dice, su conjunto de verdad tiene un único elemento, tiene 2 elementos, tiene 3 elementos, es vacío, es igual al referencial. ¿Cuál es la respuesta? Tiene un único elemento, lo cual pues hace correcto el literal A. Y con eso ya tenemos resuelto el problema. Muy bien. Vámonos entonces ahora al ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Nos dice, ¿cuántos elementos hay que combinar de 2 en 2 para que el número de combinaciones sea 190? Muy bien, pensemos. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Yo tengo una cantidad de elementos que desconozco, no sé, 8, 10, 15, eso es lo que quiero saber. Quiero saber cuántos de estos, cuántos yo tengo que tomar, ¿verdad? Para que cuando yo los agrupe de 2 en 2, digo, voy a coger grupos de 2, en total yo pueda tener 190 combinaciones en total. Es decir, si yo tengo, yo quiero, a ver, quiero saber si es que tengo grupos, si fueran grupos de 3, ¿cuántas parejas puedo formar? Ah, ya, si tengo ABC, puedo formar las parejas A con B, puedo formar A con C, puedo formar B con C, esas 3 parejas. ¿Eso me da 190? No, no, solo con 3 elementos puedo formar 3 parejas, no 190. Bueno, si hubieran sido 4 elementos, A, B, C, D, ¿cuántas parejas puedo formar? Bueno, puedo formar A con B, puedo formar A con C, A con D, B con C, B con D, y C con D. ¿Puedo formar hasta 6 parejas? ¿Eso me da 190 combinaciones? No, no, 6 y 190 no, hay diferencia. Entonces,
debe ser un número superior, no sé, 10, 15, 20, no sé cuántos. Eso es lo que yo quiero encontrar. ¿Cuántos elementos n, verdad, hay que combinar de 2 en 2 para que el número de combinaciones sea 190? ¿Ok? Como nos están diciendo que se desean formar parejas, entonces el valor de m será de 2, porque voy a tomar 2 elementos para formar parejas, yo voy a tomar 2 elementos, ¿verdad? Ya que este representa cuántos elementos se deben de tomar de n, donde n es la incógnita en este caso, ya que se desea conocer la cantidad de personas que se pueden combinar y como resultado nos da 190, que son las combinaciones posibles que se dan entre parejas. Entonces planteamos la ecuación. La combinatoria 2 de n debe ser igual a 190, porque voy a tomar 2 elementos para formar pareja, voy a tomar 2 de un grupo donde hay n elementos, ¿verdad? Voy a tomar 2 de un grupo donde hay n elementos y esta combinación es 190. Muy bien, ¿cuál es la definición de la combinatoria? Eso nos dice que es n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. En este caso, m vale 2. Entonces sería n factorial sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. Y esto debe ser 190. Ahora, n factorial, ¿a qué es igual? Vamos a expresar n factorial en función de n menos 2 factorial. Y ya vimos cómo, ¿no? Sería n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Y acá también tengo n menos 2 factorial, lo cual puedo cancelar. Este 2 lo pasaré al otro lado a multiplicar. 2 por 190 me da 380. Y aquí tendría n cuadrado menos n, ya que esto se canceló, ¿no? N cuadrado menos n. Tendría entonces n cuadrado menos n y el 380 lo pasaría a restar. Y ahí está entonces la ecuación. ¿Cómo resuelvo la ecuación cuadrática? Las ecuaciones cuadráticas, una forma de resolverlas es por factorización, entonces vamos a factorar. Factorando esto sería n menos 20 por n más 19 igual a 0. Igualando cada factor a 0 y resolviendo la cuadrática tendría n es igual a 20 o n es igual a menos 19. Muy bien, descarto el valor negativo ya que n es la cantidad de elementos que voy a tomar y la cantidad no puede ser negativa. Descarto la opción de 19, de menos 19 y me quedo con n igual a 20. Entonces, la cantidad de elementos no puede ser negativo, por lo que n es igual a 20. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaba el ejercicio? Me preguntaba cuántos elementos tienen que agruparse de 2 en 2 para que me dé 190. 20 elementos. Si yo agrupo estos 20 de 2 en 2, o veo cuántas parejas puedo formar de un grupo de 20 elementos, veremos que su respuesta es 190. Ya quedan ustedes, pues, verificarlo utilizando la fórmula de la combinatoria, verificar que la combinatoria de 2 elementos tomados de un conjunto de 20, eso es 190. Vamos al ejercicio 5. Cierta directiva debe estar conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, los cuales pueden ser elegidos de un grupo de 4 hombres y 5 mujeres. Si al menos 2 de los integrantes deben ser mujeres, determine la cantidad de formas diferentes en que se pueden conformar esta directiva. Muy bien, entendamos el problema. A ver, queremos formar una directiva que va a estar formada por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. Es decir, 4 personas. ¿Verdad? Voy a tomar 4 personas. Y para esto tengo 4 hombres y 5 mujeres. Yo voy a tomar 4 personas en total. Pero quiero que al menos 2 de los integrantes sean mujeres. ¿De acuerdo? Voy a tomar 4 personas, pero al menos 2 tienen que ser mujeres. Por lo tanto, puedo seleccionar 2 mujeres, o 3 mujeres, o 4 mujeres. Es decir, que la directiva esté formada por las 4 mujeres. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está indicando el ejercicio. ¿Sí? Y quiero saber, pues, de cuántas formas diferentes se puede conformar esta directiva. Muy bien. Dice, el ejercicio nos indica que debe haber al menos 2 mujeres. Por lo tanto, pueden haber 2, 3 o 4 mujeres en la directiva. ¿De cuántas formas se pueden elegir 2 mujeres en la directiva? Es decir, si van a ser 2 mujeres y tenemos 4 personas en la directiva, vamos a tener 2 mujeres y 2 hombres. ¿De cuántas formas los podemos escoger?
Eso es por el criterio de la multiplicación, ¿verdad? Multiplicamos la cantidad de mujeres por la cantidad de hombres, ¿no? Entonces decimos, ¿de cuántas maneras podemos elegir dos mujeres? Vamos a escoger dos mujeres entre 5. ¿Es una combinación o es una permutación? Esto es una combinación, porque yo quiero tomar, simplemente voy a coger 2 de las 5 que hay. Me da lo mismo si voy a tomar a Luisa y a Naidelin, ¿verdad? Me da lo mismo que tomar a Naidelin y a Luisa, que después que las escoja a ellas, ¿verdad? Después que las escoja a ella, luego yo vaya a tener que entre ellas escoger para ver quién va a ser presidente y quién va a ser vicepresidente o si va a ser secretaria o tesorera, eso será después. Pero por ahora yo simplemente quiero tomar 2, ¿sí? Entonces es una combinación. Lo mismo para el caso de los varones. Voy a tomar 2 de los 4. Asimismo voy a tomar entre Ernesto y Alberto, ¿de acuerdo? Me da lo mismo coger a Ernesto y Alberto que Alberto y Ernesto. Ahorita solamente quiero 2 de los 4. Entonces vengan los 2. Luego veré cómo los voy a ubicar en sus puestos. Por ahora solamente quiero tomar 2 de los 4 hombres, ¿sí? Por eso es que este análisis de aquí, este cálculo va a ser una combinatoria. Es una combinatoria, porque me interesa traer 2. No el orden. El orden lo veremos luego. Por ahora solamente quiero ver de cuántas formas puedo elegir 2 mujeres y 2 hombres. Entonces, esta respuesta, ¿cuánto me da? 60. Ustedes pueden hacer los cálculos. La combinatoria 2 de 5 sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Combinatorias, 2 elementos de 4, sería 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Ese resultado entonces me da 60. Formas de elegir 3 mujeres y un hombre. Ahora, como recordemos nuevamente, yo quería tomar 4 personas. Ahora dije, de las 4 personas deben haber al menos 2 mujeres. Aquí está 2 mujeres. Entonces, si de las 4 van a haber 2 mujeres, van a haber 2 hombres. Ahora, de los 4 voy a tomar 3 mujeres. Si de los 4 voy a tomar 3 mujeres, entonces tendré que tomar un hombre. Entonces sería 3 mujeres de las 5 que hay y un hombre de los 4 que hay. Otra vez el mismo análisis, se trata de una combinatoria y al resolver esta combinatoria su resultado me da 40. Y luego, formas de elegir ahora 4 mujeres y ningún hombre, van a ser 4 de las 5 mujeres y 0 de los 4 hombres. ¿De acuerdo? 4 de las 5 mujeres por 0 de los 4 hombres. Y esta combinatoria me da 5. Muy bien. Entonces, la cantidad de formas en que habrá al menos 2 mujeres en la directiva será 60 cuando eran 2, 40 cuando eran 3 y 5 si es que todas las 4 son mujeres. En total yo tengo 105 formas de cómo tener al menos 2 mujeres en la directiva. Hay 60 en que hayan 2, 40 en que hayan 3 y 5 en que que las 4 sean mujeres. En total me dan 105 formas. Sí, hasta allí recién he seleccionado los grupos que van a ir a la directiva. Ahora falta seleccionar los puestos. ¿De acuerdo? Una vez que yo ya tengo los grupos formados, que yo ya tengo las 4 personas seleccionadas, ya sean que sean 2 mujeres, 2 hombres, o 3 mujeres y un hombre, o 4 mujeres y 0 hombres, una vez que yo ya tengo los puestos, las personas seleccionadas, ahora habrá que ubicarlas en puestos. Estas 4 personas habrá que, de las 4, escoger una que sea presidente, otra que sea vicepresidente, otra que sea el secretario y otra que sea el tesorero. Y aquí sí habrá que permutarlos. Aquí sí se trata de una permutación, porque yo sí, ahora sí tengo que escoger un orden. ¿De acuerdo? Ya escogimos, no me acuerdo quiénes eran las personas que escogimos, ¿verdad? Pero digamos que en las parejas estuvieron no sé, Andrea y Fernanda. Entonces, no es lo mismo que Andrea vaya como tesorera y Fernanda como presidente, a que vaya Fernanda como tesorera y Andrea como presidente. No es lo mismo. Entonces, ahora tendremos que permutar a los 4 seleccionados. Entonces, vamos a calcular el número de formas en que se pueden ubicar las 4 personas en la directiva y esa es la permutación de 4 de 4.
todos los cuatro los voy a permutar porque todos los cuatro tienen un orden independiente. Y esto entonces me va a dar 24 formas. Para determinar el número de formas en que se pueden conformar la directiva con al menos 2 mujeres, se multiplica el número de formas en que se pueden escoger al menos 2 mujeres por el número de formas en que se pueden ubicar las 4 personas en la directiva. Ahora voy a multiplicar el número total de combinaciones que yo podía escoger por el número de formas en que puedo ubicar cada una de esas combinaciones. Entonces sería 105 por 24 me da 2520. ¿Me parecía que había opciones de respuesta? No. Entonces, en total se pueden elegir 2520 formas diferentes, un comité que contenga al menos 2 mujeres de un grupo que contiene 5 mujeres y 4 hombres. Hay 2520 formas de escogerlas. Muy bien. El ejercicio estuvo muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver otro ejercicio. La cantidad de formas diferentes en que podrían sentarse en una misma fila de asientos, 2 ecuatorianos, 3 colombianos y 4 venezolanos, si deben sentarse juntos quienes tienen la misma nacionalidad es. Aquí tenemos opciones, pueden ser de 24, 144, 288, 1728 o 2756. Muy bien, entendamos el ejercicio. Dice que vamos a tener una fila, no sé, una fila de espera, pero están formadas así en una fila, ¿no? Y tienen en total, digamos que tenemos los 5 y 4, 9 asientos. Hay 9 asientos. ¿Verdad? Queremos saber de cuántas formas se pueden sentar. Si tenemos 2 ecuatorianos, 3 colombianos y 4 venezolanos, ¿de cuántas formas se pueden ubicar ellos si es que los de la misma nacionalidad tienen que estar juntos? Es decir, supongamos que en el primer asiento se sienta un venezolano. Entonces, al lado no se puede sentar ni un colombiano ni un ecuatoriano. Ya se sentó un venezolano, pues todos los 4 tienen que ser venezolanos. Luego se sienta un ecuatoriano, pues el siguiente que tiene que estar al lado tiene que estar todos los ecuatorianos juntos. Luego se sienta el colombiano y todos los colombianos tienen que estar juntos, ¿de acuerdo? O puede ser que primero se siente un colombiano y así todos los colombianos juntos, después un venezolano, todos los venezolanos juntos, y luego un ecuatoriano y todos los ecuatorianos juntos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Para determinar el número de formas diferentes en que pueden ubicarse según lo especificado en el ejercicio, se multiplica lo siguiente entonces. El número de formas en que pueden ubicarse según su nacionalidad por el número de formas en que pueden ubicarse cada grupo de individuos de un mismo país, ¿verdad? Es decir, se permutarán por nacionalidad y por posición, ¿verdad? Ahora, ¿de cuántas formas formas en que se pueden acomodar por nacionalidad, formas en que pueden acomodarse por nacionalidad? Hay 3 nacionalidades, ¿verdad? Las 3 se van a permutar. Es decir, recuerden que yo les decía, a ver, primero se siente un venezolano, luego un ecuatoriano, luego un colombiano. No. Primero se va a sentar un colombiano, después un venezolano, después un ecuatoriano. No, otra forma. Para encontrar todas esas formas en que pueden ubicarse es esta de aquí. Vamos a permutar las 3 nacionalidades. ¿Sí? Estas son las cantidades de formas en que pueden acomodarse por nacionalidad. ¿Sí? Por nacionalidad, ¿verdad? Vamos a permutar las 3 formas. Y luego formas diferentes en las que pueden acomodarse por cada uno de ellos. Es decir, los colombianos pueden ubicarse de permutación 3 de 3. Los venezolanos en permutación 4 de 4. Se van a sentar todos los 4. Y cada forma en que se siente será diferente. Y los ecuatorianos van a permutar de 2 en 2. Una permutación de 2 ecuatorianos entre 2 ecuatorianos. ¿De acuerdo? Y multiplicamos todas estas opciones, ¿verdad? Entonces el resto son los cálculos. La permutación 3 de 3 es 3 factorial sobre 0 factorial. La permutación de 3 de 3, acá también tenemos la misma para venezolanos y para ecuatorianos. Y en total me da 1728. Este producto me da 1728. 3 factorial por 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Recordemos que 0 factorial por definición esto es igual a 1. Entonces aquí sería, todos estos productos me dan 1728. Lo cual pues
Por lo tanto, se puede ubicar de 1728 formas diferentes. Las opciones de respuesta nos dice que 1728 es la respuesta D. Por lo tanto, el literal correcto es el literal D. Nuevamente la explicación, recordemos, yo quiero ubicarlos, ¿verdad?, a estos de aquí. Primero digo, bueno, voy a pensar en sus nacionalidades. Primero voy a ver de cuántas formas diferentes se pueden ubicar estas tres nacionalidades, ¿verdad? Y luego eso multiplicado por de cuántas formas se pueden ubicar los tres colombianos de combinatorio 3 de 3, o lo que es lo mismo, 3 factorial. Ya que 3 factorial sobre 0 factorial es 3 factorial. ¿De cuántas formas se pueden ubicar los 4 venezolanos de 4 factorial y los 2 ecuatorianos de 2 factorial? Y ahora sí, multiplico todo ello y con eso encontraré el número de formas totales en que se pueden ubicar. Muy bien, problema resuelto. De un grupo de 7 personas se va a elegir un presidente, un vicepresidente, un secretario y 2 vocales. Estos últimos con igual jerarquía. La cantidad de formas en que se puede llevar a cabo esta elección es, y nos dan opciones de respuesta. Veamos lo siguiente, entendamos el ejercicio. Dice que voy a tomar ahora 7 personas. Tengo yo 7 personas. Quiero saber de cuántas maneras puedo yo elegir un presidente, un vicepresidente, un secretario, ¿verdad? Y 2 vocales. Pero los 2 vocales me dan lo mismo, no tienen jerarquía, ¿no? Me da lo mismo que de vocales vayan, no sé, Fabián y Fabiola, que Fabiola y Fabián, siguen siendo los 2 vocales. La diferencia sí está en quién va a ser presidente, en quién va a ser vicepresidente y quién va a ser secretario. Ellos sí tienen, debemos considerar su orden. Los vocales no, son simplemente los 2 vocales, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a analizar su solución. Hay una permutación de 3 personas para los cargos principales y una combinación de 2 personas para las vocalías. Es decir, voy a seleccionar 3 personas y a permutarlas, porque para ellos sí me importa el orden. Voy a tomar 3 de las 7 personas. Y luego voy a tomar 2 para vocales. Pero ¿2 de los cuántos? ¿Serán 2 de los 7 también? No. No puedo decir que es combinación 2 de los 7. Eso no es correcto. Lo que voy a decir es, como ya tomé 3 para los cargos principales, entonces me quedan 4. Por lo tanto, la combinación voy a hacer 2 de los 4 que quedan. Profesor, pero ¿y si yo hubiera hecho al revés? Si yo primero tomaba los 2 vocales, que eso es menos complicado, y después escojo de los que sobran, escojo los que van a tener cargos presidentes, el resultado va a ser exactamente el mismo. Es decir, usted puede tomar 2 de los 7 vocales y luego va a permutar 3, ya no de 7, sino 3 de 5, porque ya tomó 2 vocales. Le quedan 5 personas para permutarlas, usted toma la permutación 3 de 5 y le va a quedar exactamente lo mismo. Muy bien, se calcula la cantidad de personas para los cargos principales, que ya dijimos es la permutación 3 de 7, lo cual es 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial, y desarrollando y simplificando eso me va a quedar 210. No recuerden que 7 factorial es 7 por 6 factorial, o lo que es lo mismo 7 por 6 por 5 factorial, o lo que es lo mismo 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Simplifico acá los factoriales y multiplico 5 por 6, 30 por 7, 210. Y ya está. Entonces ya tomamos los 3 para los cargos principales. Ahora vamos a tomar los 2 vocales de los que quedan. ¿Sí? Habían 7, como ya tomé 3, me quedan 4. Entonces voy a hacer la combinación 2 de 4. Y eso es 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Y lo que me va a quedar es 4 factorial es 4 por 3 por 2 factorial. 4 menos 2 es 2 factorial. Y 2 factorial es 2 por 1. ¿Verdad? Y si simplificamos también aquí, 2 factorial con 2 factorial, mitad con mitad, 2 por 3 me da 6. Entonces, ¿de cuántas formas total puedo formar esta directiva? La directiva la puedo formar entonces de 210, que era la forma de encoger 3 de los 7, pero de permutar esos 3 de 7, 210 multiplicados por los 6 que tengo aquí, eso me va a dar 1260. Teníamos opciones de respuestas. Por lo tanto, la cantidad total de maneras diferentes en que se puede escoger la directiva es de 1260. Teníamos opciones de respuestas y 1260 es el literal D, lo que hace correcto entonces
la respuesta correcta, el literal D. Bien, hasta ahí nomás nos vamos a quedar, chicos. Nos vamos a quedar hasta este ejercicio. Y en el otro video vamos a hacer, entonces, a partir de lo que corresponde al teorema del binomio. Por ahora nos vamos a quedar aquí hasta este ejercicio que fue el ejercicio 7. Hasta ahí nos quedamos, ¿ok? En el otro video, entonces, continuamos con el teorema del binomio en adelante.